Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue. Esta noche estaremos hablando sobre la reactivación del sector automotor, también tenemos noticias sobre EPM y hablaremos de la regla fiscal. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con las cifras económicas más importantes de esta primera jornada del mes de julio. Indicadores que nos cuenta Dari Velandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.328.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $67,11 y el estadounidense WTI bajó y se ubicó en $65,41 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.047 pesos con 71 centavos y el Bitcoin bajó 1,5% y se ubicó en $105.463. En Recap, resumen de noticias económicas. Y empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre la reactivación del sector automotor. Las ventas de vehículos nuevos en el primer semestre de este año aumentaron más de un 20%. Natalia Bendaño. Durante el primer semestre de 2025, el sector automotor colombiano registró 104.947 vehículos matriculados, lo que representa un crecimiento del 23,2% frente al mismo periodo de 2024, según Fenalco y la ANDI. Este avance fue impulsado principalmente por el dinamismo de los vehículos eléctricos e híbridos, que en conjunto representaron el 34% del total de ventas. En términos regionales, ciudades como Manizales e Ibagué destacaron por su fuerte crecimiento porcentual, mientras que Bogotá y Medellín lideraron en volumen. Marcas como Renault, Kia y Toyota dominaron el mercado, con Hyundai y BYD mostrando incrementos significativos. También se evidenció una recuperación del segmento de carga, que creció 19% tras 2 años a la baja. La explicación con Eduardo Bisbal, vicepresidente del sector automotor de Fenalco. Muy importante para que se sigan sosteniendo estas cifras, que el gobierno aclare lo relacionado con los reglamentos técnicos y la adopción de las normas técnicas de los estándares norteamericanos, al igual que facilitar las cosas para que se renegocie el acuerdo de complementación económica 72 con Brasil, que permite traer vehículos de ese país con facilidades. De todas maneras, estamos teniendo un buen año y esperamos superar las 220.000 unidades. También repuntaron con fuerza las ventas de motocicletas nuevas en el primer semestre de 2025. Dari. En el primer semestre de 2025, el mercado de motocicletas en Colombia mostró un crecimiento del 32,35% frente al mismo periodo del año anterior, con un promedio mensual de más de 81.700 unidades nuevas registradas. Las marcas Yamaha, Bayash y AKT lideraron el mercado, mientras que Hero registró el mayor crecimiento. Los modelos de baja cilindrada continuaron siendo los más demandados. Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron casi la mitad de los registros nacionales en este periodo. Y ahora vamos con la noticia empresarial del día, porque EPM tomó la decisión de vender su participación en la empresa de telecomunicaciones Tigo. Hoy recibió la valoración de esa participación, de esas acciones. Mínimo espera recibir con esta venta 2,1 billones de pesos. El anuncio con Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín. Que lo que sigue en el proceso son 3 fases. Lo primero, lo que la ley determina, y es: primera etapa es que las acciones se ofrecen primero a los empleados, sindicatos y jubilados de la empresa. La segunda etapa, se ofrecen las acciones al público general, es decir, a cualquier persona o empresa que pueda comprar dichas acciones. Y una tercera etapa es donde Millicom podría también comprar dicha participación. Eso se estima que dure hasta el primer semestre del 2026. A esto le queda todavía tiempo. Recordemos que Millicom lanzó una oferta para, de un lado, quedarse con el control absoluto de esta empresa de telecomunicaciones, Tigo, en primer lugar, y de otro lado,
también lanzó una oferta para quedarse con el control de otra empresa de telecomunicaciones que se llama Movistar. Aquí en Movistar quiere comprarle inclusive la participación del gobierno nacional, que es casi del 33% dentro de Movistar. Cuando tenga el control de las dos compañías, lo que buscará Millicom es fusionarlas en una sola empresa para crear un gran competidor en el mercado, un gran competidor para Claro. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Y volvemos para hacerle un recap a el tema económico del momento en nuestro país después de varias decisiones del gobierno nacional, por ejemplo, suspender por 3 años la regla fiscal después de un diagnóstico de diferentes técnicos, expertos, calificadoras de riesgo, en fin, analistas que dicen que la situación fiscal de Colombia es muy compleja. Y para hablar de este tema, pues hemos querido invitar en la noche de hoy a los que más seguramente saben sobre la situación fiscal de Colombia porque la viven desde el interior de esta institucionalidad, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Por eso he querido invitar esta noche al doctor Juan Sebastián Betancourt, quien es el actual director técnico de CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Betancourt, buenas noches y bienvenido a Negocios Blue. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro, la verdad, doctor Betancourt. Primero para preguntarle, y por eso lo he invitado, sobre un concepto que ustedes acaban de emitir desde CARF, desde el Comité de la Regla Fiscal, donde básicamente dicen que para que Colombia regrese a niveles saludables en términos de endeudamiento se necesitarían esfuerzos adicionales a esa ruta que demarcó el gobierno nacional en un documento muy técnico pero del que hemos hablado mucho, que se llama el marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué dicen ustedes eso? Sí, yo diría que el punto de fondo de nuestro pronunciamiento 16 es que las finanzas públicas están en este momento en un punto crítico y estabilizar esas finanzas públicas requiere un esfuerzo que va más allá de lo que hoy en día contempla la estrategia fiscal del gobierno plasmada en ese marco fiscal. Básicamente lo que hemos encontrado es que, en primer lugar, hay unos retos de corto plazo y también hay unos desafíos de mediano plazo. En síntesis, la manera en como yo lo resumiría es: hay un plan fiscal que busca incrementar ingresos, que busca reducir gastos. Todavía estamos a la espera de conocer el contenido concreto de las medidas que permitirían ese propósito, pero aún si se cumpliera ese propósito en las magnitudes que el gobierno lo ha planteado, la deuda terminaría en un nivel de todas maneras elevado, lejano del nivel prudente, que es el ancla legal de 55% del PIB, y cerca, con un margen estrecho respecto del límite de endeudamiento de acuerdo con la institucionalidad fiscal. Y ahí déjeme hacer un poquito de pedagogía. El límite de deuda no es un nivel al que uno quisiera acercarse a lo largo de los años. Por el contrario, es un nivel del que uno quiere estar lejano permanentemente. ¿Por qué? Porque ese ha sido un nivel que desde el punto de vista técnico y legal se considera el umbral a partir del cual la deuda podría seguir una senda insostenible. Como en cualquier hogar o en cualquier empresa, usted tiene unos ingresos, usted se puede endeudar, la deuda es buena, siempre y cuando usted la use para fines productivos o para proyectos que aumenten el bienestar de su empresa o de su hogar o de su gobierno. Sí. Lo que es importante es que usted siempre pueda pagar esa deuda. Si usted supera ese límite, el riesgo de que no sea posible pagarla aumenta aceleradamente. Y por eso es importante guardar prudencia, estar lejano de ese nivel. Pero doctor Betancourt, usted me acaba de decir que el ancla de la deuda, para que nos entienda la gente, está más o menos ubicada en el 55% del Producto Interno Bruto. Ahí debería estar como fluctuando nuestra deuda pública. Pero con esos anuncios del gobierno nacional vamos hacia un nivel de endeudamiento real en nuestro país cercano al 64%. ¿Cuál es el límite que usted me está advirtiendo al que no deberíamos llegar? 71% del PIB es lo que determina la ley. ¿Y usted cree que peligrosamente nos estamos acercando? ¿O si no se cumplen estas estrategias fiscales, podemos llegar, si le entiendo bien, a ese punto de no retorno? Sí, el planteamiento que hacemos desde el CARF es, aún
cumpliendo con esa estrategia fiscal, estaríamos acercándonos a ese nivel en un contexto global cada vez más propenso a incertidumbres y a hechos que podrían seguir incrementando esa deuda, aun si esos factores no tienen nada que ver con la política económica de Colombia. En la medida que haya otra crisis internacional, los ingresos de Colombia podrían caer, y en la medida que eso ocurra, la deuda podría incrementarse, o si hay presiones sobre la tasa de cambio por razones que no dependen de Colombia, la deuda denominada en moneda extranjera podría incrementarse por esa razón. Y es por esa razón justamente que uno quiere estar suficientemente lejos de ese límite legal para nunca sobrepasarlo. El planteamiento que hacemos desde el CARF es exactamente que, aun si se cumplen esas medidas que el gobierno está anunciando, de todas maneras la deuda tendría un margen pequeño respecto de ese límite, y por eso es necesario, primero, que el ajuste fiscal empiece muy pronto. Hemos dicho que debería iniciar en el año 2025, y segundo, debería hacerse a un ritmo y en una magnitud superior a lo que está hoy contemplado en el marco fiscal. Es que es como si no estuviésemos contemplando escenarios poco probables, pero que ocurren, ¿no? Hemos visto desvalorizaciones fuertes del petróleo, ahí vemos choques para nuestra economía, inclusive una pandemia, y qué choque el que tuvimos, y pues por eso seguramente esos escenarios lejanos pues también hay que considerarlos y tener como un margen de flexibilidad. Ustedes fueron consultados porque legalmente el gobierno tenía que hacerlo antes de tomar la decisión de suspender la regla fiscal por 3 años. ¿Usted nos podría comentar aquí cuál fue ese concepto que dio CARF sobre la intención que finalmente la materializó el gobierno? ¿Se suspende la regla fiscal por 3 años? Claro que sí. Básicamente el CARF hizo un análisis, yo diría, en 2 etapas. La primera etapa es preguntarse si, a la luz del marco legal que tiene Colombia, era válido activar o no la cláusula de escape. Y en segundo lugar, analizar cuál es la senda de retorno que plantea el gobierno en vista de que ya activó la cláusula de escape. Sobre lo primero, lo que encontró el CARF es que la argumentación del gobierno, del Ministerio de Hacienda en particular, no satisface plenamente los criterios que se deben considerar para activar la cláusula de escape. Básicamente lo que dice el CARF es: la principal fuente de inestabilidad macroeconómica en la actualidad es justamente el desequilibrio fiscal. Postergar demasiado ese ajuste fiscal generaría de hecho problemas. Sobre lo segundo, que es lo que me parece que hoy por hoy es más importante, porque pues ya la decisión está tomada, tal y como lo contempla la ley, es el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, es el encargado, es el responsable de activar o no la cláusula de escape con un previo concepto no vinculante del CARF. Dado que ya lo decidió así, lo importante es concentrarnos en analizar si esa senda de retorno al cumplimiento de la regla fiscal es creíble y es suficiente. Lo que nosotros encontramos es que no es ni creíble ni suficiente, primero por lo que ya dije, porque pese a la narrativa de que la situación fiscal es crítica, en 2025 el déficit se contempla más alto que en el 2024, que de por sí ya fue un nivel muy alto de déficit. Y realmente lo que uno esperaría es que ese proceso de ajuste, ese esfuerzo fiscal, iniciara en el año en el que se declara esa situación extraordinaria. Y en segundo lugar, porque el tamaño de ese ajuste que está contemplado, pues no conduce la deuda, como decía antes, a esa ancla prudente, a ese nivel prudencial. Para ponerle un ejemplo, solamente el 46% de la reducción del déficit se lograría durante el periodo de activación de la cláusula de escape, es decir, el grueso del ajuste fiscal estaría contemplado por allá a plazos más largos, en un horizonte de tiempo más lejano. Y tal vez la otra razón que yo daría es que, si bien el marco fiscal discute algunas de las alternativas de política para aumentar ingresos o para reducir gastos y sus inflexibilidades, hoy por hoy el plan no contiene medidas fiscales concretas, no conocemos el contenido que permitiría apuntalar las finanzas públicas. Una última pregunta, doctor Betancourt, se la hago con mucho respeto. Lo que pasa es que uno se imagina que existe Comité Autónomo de la Regla Fiscal porque existe una regla fiscal. Pero si nos vamos para 3 años donde no va a existir la regla fiscal, donde se suspende la regla fiscal, en este tiempo ustedes de todas formas van a seguir emitiendo estos pronunciamientos que son tan importantes y tan valiosos para quienes hacen política pública en el país. Absolutamente. De hecho, me sirve su pregunta para aclarar que el mandato legal del CARF es dual.
En primer lugar está lo que usted dice, hacer seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal, pero adicionalmente queda muy claro en la ley que el CARF debe propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas, y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo. Además, la misma ley y los decretos reglamentarios dejan claro que en caso de que se activara la cláusula de escape, como efectivamente ocurrió, el comité tiene que hacer seguimiento cercano de ese cumplimiento del plan de ajuste que plantea el gobierno. Bueno, vamos entonces a tener comité de la regla fiscal, así no tengamos por 3 años regla fiscal en Colombia, si esté suspendida. Le agradezco mucho estas opiniones, doctor Betancourt. Seguiremos entonces hablando durante todo este tiempo a ver si se cumplen esas metas. Se viene una reforma tributaria aparentemente. Ustedes también hablan de los esfuerzos que no solo tiene que hacer el gobierno, también la sociedad, incluido el Congreso de la República, nosotros como ciudadanos, en fin. Así que hay mucha tela por cortar todavía. Le agradecemos por estos minutos y que tenga usted una feliz noche. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia.